¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo han estado? Aquí nuevamente compartiendo con ustedes un nuevo video, en esta ocasión relacionado con los sistemas de determinación del impuesto sobre la renta. Si bien es cierto, para efectos de la determinación de la renta líquida gravable o base gravable del impuesto sobre la renta, existen diferentes sistemas de determinación, los cuales deben ser utilizados tanto por las personas jurídicas como por las personas naturales en ese universo de contribuyentes y declarantes de los cuales ya hablamos en videos anteriores. Entonces son estas personas, tanto los contribuyentes como los declarantes, quienes deben tener en cuenta estos sistemas de determinación para el cálculo de la base gravable o renta líquida gravable del impuesto en caso de que deban contribuir con el pago del tributo al Estado. En ese sentido, podemos decir que actualmente se utilizan los siguientes sistemas. Tenemos un sistema ordinario, tenemos el sistema cedular, tenemos el sistema de renta presuntiva y tenemos el método de comparación patrimonial. Los primeros tres sistemas es propio de aplicación por parte de las personas naturales y jurídicas, mientras que este cuarto método de comparación patrimonial es de uso exclusivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Bueno, vamos entonces a explicar cada uno de ellos. Empecemos por el sistema ordinario. Para poder explicar el sistema ordinario, debemos remitirnos al artículo 26 del Estatuto Tributario y dice lo siguiente. La renta líquida gravable se determina así. Ojo, la renta líquida gravable o base gravable se determina así. De la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio y que no hayan sido exceptuados, se restan, es decir, de los ingresos ordinarios y extraordinarios, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Punto. Salvo las excepciones legales, la renta líquida, o sea, esta de acá, puede llegar a ser también renta gravable, y a ella se aplicarán las tarifas del impuesto de renta señaladas en la ley. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo es prácticamente lo que se hace en un estado de resultados. Miremoslo en esta tabla y es más claro lo que acabamos de decir. A unos ingresos ordinarios y extraordinarios le descontamos las devoluciones, rebajas y descuentos, me da unos ingresos netos, le descuento unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, me da unos ingresos netos no exceptuados, le resto unos costos y me da una renta bruta, y le resto unas deducciones y me da una renta líquida, que también puede llegar a ser renta gravable en el caso de que a esta renta líquida no se le reste ningún otro concepto como las compensaciones, entonces dará el mismo valor. Entonces decíamos de que lo que describe el procedimiento que describe el artículo 26 básicamente es un estado de resultados. Ojo, pero desde el punto de vista fiscal. Ya no es contable, sino que desde el punto de vista fiscal. De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que la información que debe tomar el contribuyente como insumo o materia prima para la aplicación de este proceso de depuración
es el estado de resultados con corte a 31 de diciembre de cada vigencia o cada año fiscal, sobre el cual deberá realizar de manera muy cuidadosa un análisis a cada una de las cuentas que componen dicho estado de resultados, es decir, que va a tomar los ingresos y mirará, verificará, analizará si son aceptados o no son aceptados fiscalmente. De igual manera, costos y deducciones mirará, verificará, analizará si cuáles son aceptados fiscalmente y cuáles no son aceptados, ya sea por limitaciones de la norma o por el incumplimiento de algunos de esos requisitos. Entonces, si bien es cierto, nosotros sabemos que desde el punto de vista del estado de resultados, ¿qué hace la empresa? ¿Qué hace el contribuyente? El contribuyente lleva el 100% de todos sus costos, gastos y deducciones, ¿cierto? No excluye absolutamente nada. Y ese estado de resultados es el que el contribuyente toma como materia prima para para poder hacer ese proceso de depuración de renta. Entonces aquí está esta pregunta: ¿cuál es la materia prima que debe tener en cuenta el contribuyente para la realización de la depuración de renta? Es justamente el estado de resultados. Aquí tenemos el estado de resultados desde el punto de vista contable, donde el contribuyente lleva todo al 100%, pero cuando ya le aplica ese artículo 26, empieza a tener en cuenta algunas limitaciones de la norma, porque hay unos conceptos de costos y deducciones que no se pueden descontar al 100% o en un porcentaje, el 50%, o que no cumplieron con algunos requisitos. Entonces, mire, aquí tenemos el comparativo entre el uno y el otro. Entonces, eso es algo muy importante que se deben tener en cuenta. Este estado de resultados debe ser totalmente depurado bajo este sistema de depuración, producto de la comparación de los dos, entre el uno y el otro. ¿Qué me va a reportar? Pues unas diferencias, y esas diferencias donde deberán ser consignadas en un documento que se llama la conciliación fiscal, los cuales me pueden reportar en ingresos valores positivos o negativos, lo mismo en costos y deducciones positivos o negativos. Entonces, como cuando en la empresa se elabora la conciliación bancaria, que se establecen las diferencias entre el libro de banco y el extracto bancario, y esas diferencias van a quedar plasmadas en la conciliación bancaria. Entonces, lo mismo sucede desde el punto de vista fiscal. Aquí ya tenemos un ejemplo con números. Hay un estado de resultados tenemos unos ingresos de 1000 y unas devoluciones de 1.000.000, devoluciones de 1000, me da unos ingresos netos de 999.000, menos unos costos de 600, me da una utilidad operacional de 399, menos unos gastos de 200 y me da una utilidad antes de impuestos de 199. Esta es la base gravable sobre la cual, desde el punto de vista contable, la empresa calcula la provisión del impuesto de renta. Ojo, no es el impuesto de renta como tal, sino que es la provisión del impuesto de renta, el valor que más o menos tendrá que pagar por concepto de impuesto de renta, porque el impuesto de renta real a pagar lo va a determinar, espero, a través de este procedimiento que es la depuración de renta, donde ha tomado este estado de resultados y lo ha depurado, lo ha limpiado, ha sacado de aquí, ha excluido de acá todo aquello que le es ajeno y que la ley no le permite. Miremos, por ejemplo, ingresos por ventas tenía 1.000.000, le restó las mismas devoluciones, quedan 999. Desde el punto de vista fiscal permitió restarle 5.000, que esto ya es a favor del contribuyente, entre menos impuestos, entre menos ingresos, menos impuestos. También le restó 500, aquí teníamos 600, solamente pudo restar 500, ya aquí como consecuencia de alguna limitación o el incumplimiento de algún requisito. Le resto los 500, me da una renta bruta. A esa renta bruta le resto ya no 200 sino 150, también por alguna limitación o incumplimiento de algunos requisitos, y me va a dar una renta líquida que también puede ser renta líquida gravable. Entonces, como podemos observar,
a este estado de resultados que están al 100%, lo depuramos y nos dio una mayor base para el cálculo del impuesto, que por lo general siempre sucede de esta manera. Producto de los dos que se presentaron unas diferencias. Entonces teníamos 999 en ingresos contra 994 en la depuración de renta. En costos teníamos 600, aquí tenemos 500, y en deducciones teníamos 200 y aquí tenemos 150. En unas diferencias de 5.000, 100.000 y 50.000, donde van a la conciliación fiscal como diferencias. Aquí tenemos una imagen del formulario desde los renglones 44 hasta el 60, y básicamente estos renglones corresponden a ¿qué? Corresponden a ese proceso de depuración de renta donde están los ingresos, los costos y las deducciones. Entonces tenemos estas dos secciones para finalmente ¿qué? Determinar una renta líquida antes de restarle otros valores, que es lo que me va a determinar la renta líquida gravable. Es decir, que esta renta líquida de acá también puede ser una renta líquida gravable, tal como lo hemos venido anunciando. Aquí tenemos otra imagen del formulario, ya donde podemos determinar finalmente cuándo es que esa renta líquida ordinaria puede también ser una renta líquida gravable. ¿Por qué? Porque le estamos restando unas compensaciones. En el caso de que a este valor de acá, que en este renglón, no le restemos nada, entonces esta misma renta líquida va a ser la misma renta líquida gravable, pero si le restamos compensaciones, entonces la renta líquida gravable va a ser totalmente diferente. Bueno, mis amigos, esta es la explicación que tenía para darles del sistema de depuración por el sistema ordinario. Espero que haya quedado lo suficientemente claro, también que hayan despejado todas sus dudas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.